Sí, buenas tardes. Ahí se ve la presentación. Sí, doctor, se ve, gracias. Sí, se ve clara. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Soto. Les voy a presentar el tema de elaboración, parámetros y aplicación de bioinsumos comunitarios, principalmente composta, lixiviado y supermagro. Eh, Gran parte de lo que voy a mostrar aquí ya lo han hecho la mayoría de ustedes, eh, pero creo que la estructura en que lo voy a presentar puede resolver algunas dudas por si las tuvieran de alguno de ustedes. Entonces, comienzo. De los factores que afectan la productividad agrícola, ya sea de maíz, de frijol o de otro cultivo, principalmente lo que nos dimos cuenta en esta parte de este proyecto, que fue la nutrición como número uno, mejoramiento del suelo, manejo de plagas y enfermedades, manejo de siembra y manejo de arbences. Eh, en la nutrición, en este proyecto, se instalaron biofábricas con capacidad de elaborar 10,000 y 20,000 litros, ¿no? Aquí vemos una imagen donde está un contenedor con estas características. También tratamos semillas con micorriza y aunque esa semilla es híbrida tratada, la micorriza funciona bien aún en ese tipo de semilla, ¿no? Y estas prácticas, estos bioinsumos, no están peleados con la tecnología, se pueden hacer aplicaciones foliares, como se ve en la imagen, que en faros como que está en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Entonces, conociendo el impacto de estas prácticas agroecológicas, que son las de nutrición y manejo del suelo, nos dimos a la tarea de cuáles son las que también más mayormente estaban siendo las que daban esta propiedad. Y el bioinsumo aplicado para esto era el lixiviado mineralizado, supermagro y composta. Aparte de suplir las necesidades nutrimentales de la planta, aportan microorganismos al suelo. Esto quiere decir que le daban vida al suelo, ¿sí? Para la microbiología que hay ahí. No nomás es la nutrición, sino la biología, la vida al suelo. ¿Y qué hacíamos? Pues principalmente el uso de residuos de rumiantes, vacas, borregos, ganado principalmente, y utilizamos el estiércol seco, estiércol fresco y el rumen fresco, que es lo que contiene el estómago de la vaca una vez que es sacrificada, se extrae, y pues en algunos rastros pues lo tiran, ¿no? Entonces se puede utilizar para esto. Y aunque de estos residuos se pueden utilizar para varios bioinsumos como humato, lixiviado, vermicomposta, composta, supermagro, bioles, de estos vamos a enfocarnos en lixiviados, compostas y supermagro, porque son los que mayor en cantidad y que impactan en lo que decíamos en la nutrición y el suelo, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos de cómo elaborar compostas que ustedes ya lo han hecho. Tenemos las compostas biofábricas en comunidades de las escuelas de campo del Proyecto Faro. Tenemos otras de manera más artesanal. Arriba, aquí tenemos una composta que se hace ya de manera industrial de las ganaderas que de manera intensiva y extensiva manejan grandes cantidades de estiércol y esta es una manera que lo hacen para no contaminar el ambiente. Entonces mezclan paja, que lo vemos aquí, y estiércol. Y también vemos acá otra composta donde se le está agregando cierta harina de roca para hacerla mineralizada en una comunidad. Entonces, hay diferentes maneras de hacer la composta, donde se utiliza solamente estiércol y paja, donde se utiliza esos mismos elementos y minerales, como vemos aquí, harina de roca, y ya una más, con más elementos que pusimos en las biofábricas, que incluso con ciertos tubos para la aireación, ¿no? Y una manguera que va y la motobomba está haciendo la recirculación. Bueno, ¿qué es la relación? Para hacer estas compostas, si el nombre ahorita les causa así relación carbono-nitrógeno, es nada más saber qué tanta paja y qué tanto cantidad de estiércol puedo mezclar. Porque si mezclamos cantidades diferentes,
nos va a dar que la composta tarda mucho en degradarse, que no está teniendo las cantidades adecuadas de nitrógeno. Entonces, para, para llegar una mezcla, digamos, óptima, podemos utilizar esta tabla que vemos aquí, que diferentes residuos tienen diferente cantidad, relación de carbono nitrógeno. Por ejemplo, el estiércol fresco dice que tiene una relación 20:1. Esto quiere decir que por cada 20 carbones hay una nitrógeno. Y así, el estiércol seco, el rastrojo de maíz, y así. Aquí tenemos una fórmula, pero en general es saber calcular la cantidad de paja con la de estiércol. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es, dice, calcular la relación de carbono y nitrógeno o paja y estiércol, ¿sí? Una mezcla de 100 kilogramos de rastrojo de maíz, 100 kilogramos de rastrojo de frijol y 100 kilogramos de estiércol fresco. Y aquí está la fórmula, pero se lo explico. Hay cuenta que si tenemos esto y el estiércol es que trae los microorganismos que van a degradar esta paja, entonces de esos 100 kilos que yo tengo de estiércol, tengo que repartir 50 para los 100 de rastrojos de frijol y 100 para los rastrojos de maíz. Entonces ya hay un desbalance, entonces va a tardar más en degradarse y nos va a dar una cantidad arriba de la relación que se cree que es adecuada. Por ejemplo, aquí nos da una relación 34:1. Y las personas que se han dedicado a investigar eso nos dice, como Rodríguez, que un compuesto orgánico agregado debe, arriba de una relación de 30, como es el ejemplo, dice que es atacado por microorganismos liberándose mucho dióxido de carbono. O sea que no es una mezcla, digamos, a simple vista, si yo estoy en una escuela de campo y digo, no, mezclan 100 kilos de esto, 100 kilos de lo otro y 100 de estiércol. Pareciera estar bien por el momento, pero esa mezcla va a tardar mucho más en descomponerse y va a estar liberando dióxido de carbono porque los microorganismos al degradar la celulosa, que es de lo que se alimentan, pues van a estar sacando carbono, dióxido de carbono al ambiente. Entonces, para hacer un recálculo, vemos este mismo ejemplo, se necesita incrementar la fuente de nitrógeno y disminuir la de carbono. ¿Qué quiere decir? Aumentar el estiércol, que es donde trae los microorganismos principalmente que nos van a degradar la paja, y reducir la paja, que es el carbono, ¿sí? Entonces, en este ejemplo se opta por bajar al 50% los residuos de frijol y al 50% lo de maíz, y subir hasta un 90% el de estiércol. ¿Para qué? Para que tengamos mayor cantidad de microorganismos que degraden esta celulosa, que es su alimento, y nos dé y suba las cantidades de nitrógeno. Y entonces volvemos a sustituir estos valores en la fórmula que vemos ahí, que va a estar en la presentación y que se les va a pasar a ustedes, yo creo, y nos da una relación de 20:08, que es una relación que dice los investigadores que es una relación aceptable. Entonces, eso es porque a veces mezclamos en las compostas el estiércol y la paja o diferentes tipos de pajas, si es estiércol húmedo o seco, entonces, y creemos que es lo mismo o que puede ser. Entonces, esto ayuda, al saber esto, ayuda a tener una mezcla mucho más homogéneas y obtener compostas en menor tiempo que otros métodos, ¿no? Seguimos. Entonces, da el resultado, dice, según la fórmula ajustada de 20:1, con 10 kilos de estiércol por cada medio kilo de rastrojo de maíz y de paja, se puede obtener esto. Dice que cuando se utilizan relaciones menores a esto, que estamos dentro de lo óptimo, los microorganismos utilizan nitrógeno de ese residuo agregado, o sea, de la paja, y cuando ya baja a 15, que ya lo degradaron, lo comienzan a liberar. O sea, primero lo que ocuparon ellos para alimento, luego ya lo liberan, dice, al residuo original. Es decir, que antes lo usaron para su propio desarrollo y luego lo liberan a las plantas. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, si hay mucha paja y poco microorganismo y poco nitrógeno, entonces hay un desbalance tanto en la cantidad como en los tiempos de obtenerlo. Entonces, esta sería una manera de balancear eso y conocerlo, ¿no? Ahí está la tabla, está la fórmula y si ya una vez terminada la presentación, me puedo regresar y explicar, pero vamos yendo. Bueno, ya una vez que hacemos la mezcla, que encontramos la relación paja-estiércol de acuerdo a la fórmula y lo que tengamos en nuestro ambiente, si es de frijol, si es de maíz, si es estiércol de vaca, esto, mezclamos y en los primeros 5 días se produce digamos, una fase que le llamamos mesófila, que principalmente bacterias de Bacillus, y empiezan a hacer cierta degradación.
Después viene otra fase, después de los 5 días, que dura de entre 15 y 20 días, que se va a los 30, que es la fase termófila. Ahí empiezan a actuar los hongos, ¿sí? Principalmente tricoderma, que es el más voraz para degradar celulosa. Pero toda esta, digamos, metabolismo, toda esta actividad microbiológica empieza a producir calor y no hemos notado cuando vamos y medimos los parámetros hasta rebasar los 60 grados. Esto ayuda a que otros microorganismos no deseados como Salmonella, E. coli, mueran en el proceso y entonces que vaya quedando una composta con microorganismos mayormente benéficos que dañinos, tanto para el ser humano como para la planta, ¿no? Después pasa otra fase donde dice que formación de ácidos húmicos, que estos son importantes porque son quelatos, ayudan a quelatar la nutrición existente en esa composta y si le agregamos minerales, también quelatan estos minerales y facilitan la entrada de estos nutrientes a la planta, ¿no? Y ahí ya entran otro tipo de bacterias. Va de los 30 a los 90 días y esto, le digo, va a depender de qué tan bien hemos hecho esa relación paja-estiércol, ¿no? Que es la relación carbono-nitrógeno. Después viene otra fase de maduración, que esta va a depender de si la llevamos a 4 o a 5 meses para, ya de poderla destinar al cultivo. Por ejemplo, una característica que también son, que podemos es que ya no huele, que se deshace en la mano, las temperaturas de esos sustratos están entre los 20 grados, 25 grados, que es el ambiente, ¿sí? La granulometría es muy fina. Entonces, esa fase de maduración ya está lista para tirarse, irse a aplicar al suelo o seguir en la siguiente etapa que ahorita les voy a comentar. Para monitorear los parámetros de estos bioinsumos, aquí tengo los bioinsumos que les comentaba, compostas, dice compostas calientes porque producen ese efecto de que primero la temperatura ambiente, luego empieza a subir la temperatura y luego empieza a bajar. ¿Por qué? Porque si esta composta lo quiero hacer, por ejemplo, para lombricomposta, pues no, tengo que esperar a que se madure y luego ya usarla como lombricomposta. El supermagro, un biol aeróbico, puede ser biol de naranja, otros bioles lixiviado vacuna, que es el que estamos mencionando cuando se utilizan, digamos, ganado vacuno, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus días de medición y sus parámetros. La composta, pues, le decía, 120 días hasta 150 y es cada 3 días, 5, 10, 15 se va alargando. Y los principales son temperatura, humedad, ¿sí? pH, ORP, conductividad eléctrica y total de sólidos disueltos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que los medimos, ¿no? Pero aquí vienen los días de medición y los parámetros para cumplir con lo que dijimos anterior, cómo es que es una fase mesófila, termófila y de maduración. Temperatura composta es un principal factor. Esto es para que no se nos vaya a subir demasiado la temperatura y empecemos también a ir perdiendo microorganismos benéficos aeróbicos. Por ejemplo, si nosotros respetamos estas temperaturas y en la fase termófila, vamos a ir viendo que después de los 60, perdón, de 55 grados centígrados o 60, Salmonella, E. coli, Shigella, Brucellosis, Mycobacterium y otras mueren a esa temperatura. Dice cuánto tarda en morir y si aumentamos la temperatura tardan menos, ¿no? Y el otro dice hasta inmediato, 3 minutos. Entonces, por ese lado, tenemos que darle ese tratamiento a la composta, porque normalmente los productores no esperan o la gente a veces no sabe esto y de que sale o sale lixiviado con color, ya quieren aplicarlo, pero no, debemos respetar estos procesos para ir teniendo un compostaje de calidad y ser bioseguro, ¿no? Más para las comunidades que son su alimento para ellos mismos, ¿no? La humedad es donde le comentaba que debe empezar con una cierta humedad. La termófila es donde más humedad debe haber porque es donde se eleva y tenemos que estarla bajando con agua para evitar que suba de los 70 grados y tener también ya una degradación de los microorganismos termófilos, pero benéficos. En la mesófila, de 50 a 60, la maduración a 40 y almacenaje desde 30, ahí tengo al revés el término, es de 25 a 30,
Una vez que nosotros la tomamos de ese cantero, la cernimos, la podemos guardar en costales y embodegarla en un lugar que no nos dé el sol, porque el sol directamente mata a los microorganismos, ¿sí? No nos va a afectar, digamos, los nutrientes, pero sí los microorganismos que tienen allí benéficos. Eh, Ni bajar la humedad, dice que después del 10 porque también eso pues va a matar los microorganismos que ocupan esta humedad para estar sobreviviendo, reproducirse mientras son ir aplicados al suelo. El pH, como le comentaba, el pH, principalmente había bacterias que estas son afines a pHs ácidos. Después en la zona termófila, donde ya principalmente hay hongos como tricodermas, pues prefieren pHs alcalinos. Entonces va subiendo este pH, luego se mantiene en la fase de fermento y maduración. Entonces, estos valores, si los tomamos y lo vamos diciendo en secuencia, y cumple, entonces vamos a ver que el compostaje va haciéndose de manera, digamos, bien, ¿no? Que nos va a dar más nutrición. Dice, en la etapa terminal se inicia la versión de contenidos de amoniacales, que son los que por la acción microbiana y aumentan al pH pues, por encima de 9. Entonces, si por algo tenemos mayor de 9 de pH, es recomendable aplicar ácido láctico o vinagre o ácido cítrico, suero de leche, hasta un 10% del volumen para que no se nos suba arriba de este pH de 9. La conductividad eléctrica y el total de sólidos sueltos. La conductividad es una manera indirecta de conocer la cantidad de sales en la nutrición, y estas sales son los nutrientes. No, si hablamos de sales, por ejemplo, el nitrato de amonio es una sal, sí, el sulfato es una sal, no nomás es la sal de mesa que conocemos. Entonces, cuando hay presencia de sales, hay conductividad eléctrica. Entonces, entre más conductividad eléctrica nos presente el sensor, quiere decir que la cantidad va a ir subiendo de estas sales, que al irse descomponiendo por los microbios, van a estar más disponibles. Y los sólidos sueltos totales son compuestos orgánicos como los humatos, los quelatos, que son los húmicos, los fúlbicos, que si bien no son nutrientes, son coadyuvantes para estos nutrientes que ayuden a entrar más fácil a la planta o ser absorbidos. ¿Sí? Entonces, aquí pongo un ejemplo que tenemos de ciertos parámetros de Chiapas, el pH, cómo se mantuvo, cómo la conductividad eléctrica. Aquí vemos una corriente de 22 en un caso y otra de 4. Esto quiere decir cuando se hace una composta eh, que no es mineralizada, que es nada más con estiércol y paja, va a tener valores bajos de conductividad eléctrica porque no hay minerales que estén presentes, que los microorganismos degraden. Pero cuando sí se hace mineralizada, los parámetros de conductividad eléctrica suben, ¿sí? Y así, por supuesto, también los sólidos totales. Y el ORP va a depender de la oxigenación de lo que se esté haciendo. Por ejemplo, en las biofábricas que vimos, tenemos estos tubos de PVC perforados para permitir la salida del metano, de los gases, y que al recircular haya oxigenación. Hay otros tipos de composta con lo que no hay una oxigenación como tal, entonces están reducidos, pero ahorita lo voy a explicar eso en el siguiente diapo. Dice, en referencia del pH característico, concuerda con donde las compuestas ya maduras, dicen, generan pH cercano al 7 o ligeramente alcalinas, que van de un 7.2 a 7.8, que en este caso se cumple. El ORP, igual pongo la misma tabla, pero aquí ponemos el centro. Entonces, ¿qué quiere decir el ORP? Primeramente, es la relación de óxido de reducción, ¿no? El intercambio de oxígeno en el suelo, en la composta. Hay parámetros, ahorita más adelante también les comento cuáles serían los parámetros que pueden ser óptimos tanto para los lixiviados o en los suelos. Pero de manera general, si se dan cuenta en las plantas tractoras de agua, para bajarle a la cantidad de microorganismos dañinos, oxigenan, están oxigenando, tanto que ese mismo oxígeno también daña a los benéficos, pero también a los dañinos. Entonces, una oxigenación de más o un ORP, digamos, oxidante, también va a dañar. Pero también un ORP negativo, que en donde no hay poco, o donde hay poco oxígeno o está saturado sin oxígeno, también va a dañar a ciertos microorganismos y va a beneficiar a otros.
entonces, como Fusarium, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a manejar o decir qué ORP nos conviene más en ciertas circunstancias, que durante esta presentación, de los casos que hemos tenido, voy a tratar de explicar mejor. Lixiviados. Una vez que hicimos esa composta, que ya está lista, se puede ir a tirar se puede ir a aplicar esa composta a la parcela, ¿sí? Pero si si se decide que los equipos que tengo son para aplicar líquidos, pues entonces tengo que hacer un lixiviado, pero de esa composta que ya se realizó. Entonces, ya a esa por ejemplo, vemos el centro, es una biofábrica del proyecto, pero al lado vemos una de concreto que hacen los productores, donde también están recogiendo el lixiviado. Entonces, primeramente se madura la composta y se hace el lixiviado y con una bomba o como puede el productor, lo va a tomar y lo va a estar regresando a la composta hasta que por interpelación eh, le vaya arrancando, por decirlo así, todos los minerales y tanto va el lixiviado otra vez hasta que ya no los niveles de lo que medimos, por ejemplo, con T eléctrica, sólidos totales, pH. Cuando notamos la conducción eléctrica, principalmente cuando empieza el lixiviado, tiene cierta cantidad y luego empieza a aumentar y aumentar, pero llega un momento que ya no aumenta. Quiere decir que ya por sí solo ese lixiviado a lo que está, ya no le va a arrastrar más. Entonces, quiere decir que ya está listo para irse a aplicar, ¿no? Eh, esa sería una de las variables por lo que debemos medir los parámetros en el lixiviado. Pero ¿cómo las instalamos? Aquí vemos primeramente que en una parte baja se coloca el recipiente, ¿sí? El estanque donde va a estar el lixiviado, donde va a caer. Y arriba ponemos el cantero donde va a estar la composta. Entonces, una vez que está listo, unimos con una manguera la base de la composta con el recipiente y ahí va a estar cayendo, como en el ejemplo anterior que lo vimos. Entonces, en este proyecto instalamos esta biofábrica. Si se pueden aumentar la cantidad de tamaño, sí, también. Entonces, es una manera de cómo obtener eh, una gran cantidad de litros de lixiviado, a diferencia de lo que hacemos a veces 200 litros, 500, 1000 en los rotoplas. ¿Y esto por qué? Porque al sustituir la nutrición química por estos bioinsumos, sí tenemos que aumentar la cantidad. ¿Por qué? Porque vienen reducidos en su concentración. Tiene una manera de llegar a la concentración de esto es aumentando la cantidad. Entonces ahí sí ocupamos bastantes litros, ¿no? Entonces, por eso que el escalamiento que se hizo en este proyecto fue importante. Lixiviado mineralizado son los que decían, son las de como la base, estiércol seco y rastrojo, pero también tiene harina de roca y los productores también le aumentan lo que tiene, por ejemplo, que del ciclo pasado les sobró un fósforo, pero no lo aplicaron, se les hizo piedra en el costal, entonces ese fósforo se puede medio moler y tirarlo allí, o sea, ir a aplicarlo al composteo y que las mismas bacterias fijadoras, perdón, solubilizadoras de fosfato, lo vayan incluyendo en el lixiviado. Entonces ya se está haciendo un lixiviado mineralizado. Entonces, tanto minerales como harina de roca, minerales, aparte del estiércol y de la paja, se le puede, entonces va aumentando su cantidad. Entonces, eso hace que utilice menos litros para llegarle al requerimiento nutricional del cultivo, ¿sí? Que vamos a ver ahorita más adelante. También los parámetros. Aquí dice, según Quero, que es una persona que ha estudiado, que representa esto de la agroecología, dice que un buen lixiviado mineralizado, también llamado vacuna, debe tener un pH alcalino superior a 7.5, una actividad eléctrica mayor a 12 milisien por centímetro y sólidos disueltos totales de 6 partes por trillón y un potencial de reducción ORP de de menos 300 milivolts. Aquí, por ejemplo, a veces estamos midiendo el ORP y nos da positivo y luego ese es negativo y cuál será el mejor para aplicarlo y cuál me va a hacer mayor beneficio.
Bueno, una vez que estamos haciendo el lixiviado y que lo estamos regresando otra vez y luego volvemos a bombearlo, pues hay una circulación, hay una oxigenación. Y si tomamos la muestra en ese momento, nos va a dar ORP positivos porque hay una oxigenación de ese mismo lixiviado. Pero una vez que se terminó la fase de llevar y traer lixiviado, que ya sabemos que ya no le va a arrancar más a esa composta y lo dejamos estático porque no lo vamos a utilizar por el momento, se va a ir perdiendo el oxígeno, ¿sí? Se va a ir reduciendo y nos va a ir dar valores de menos 0, o sea, menos 100, menos 300 milivolts. Ahora, ¿cuál es mejor? Si supongamos que tenemos un suelo, que también ahorita más adelante lo explico, de entre valores de perdón, de 200 y 400 milivolts, pero se me está subiendo arriba de los 400. Ahí es donde yo aplico el lixiviado mineralizado con negativo y eso va a ayudar a que se baje a los parámetros de 200 a 400, que es donde mayormente crecen los cultivos, que entre ellos el maíz y el frijol. ¿Sí? Si lo aplico, si por algo lo debo aplicar ya porque lo acabo de hacer, ya lo ocupaba y no está negativo, está positivo, también lo voy a aplicar y va a funcionar, ¿sí? Pero no me va a hacer un efecto sobre el suelo. Aquí ponemos un ejemplo de un trabajo que se hizo o se está realizando en Ciudad de Hermosillo, que el contenido de bacterias degradadoras de celulosa, solubilizadoras de nitrógeno, de fosfatos, al aplicar diferentes harinas rocas, por ejemplo, magnesita, leonardita, zeolita, y el control que es el que hacemos tradicionalmente con estiércol y paja, ¿sí? Entonces, vemos que en las bacterias degradadoras de celulosa no hay una diferencia como tal, ¿sí? Eh, pero sí hay más en la de magnesita. Igual se repite, pero sí aquí, perdón, sí hay una diferencia en la de celulosa, donde no hay diferencia, pero sí una mayor cantidad en las capturadas perdón, en las degradadoras de nitrógeno, ¿sí? Y en la solubilidad de fosfatos no hay ni magnesita ni en el control. Entonces, esto nos da una idea de qué nos puede aportar cuando hacemos una integración de ciertas harinas. Pero esto va a depender de lo que cuente nuestro ambiente, de lo que nos tengamos ahí. Pero eh, una vez que se tenga el estudiado, se tiene que hacer análisis para saber qué tanto estoy aportando de cada elemento. Pero aquí es un ejemplo de cómo las harinas, ¿sí? En minerales, en lixiviados mineralizados enriquecidos, hacen una diferencia tanto para el contenido de microorganismos benéficos, de bacterias, como en el contenido de ciertos minerales, como el hierro, que vemos aquí, el amoníaco, el magnesio, el calcio, el potasio. Entonces, vemos que el control, que es digamos, el color lila que vemos aquí, en algunos casos, como el sulfato está más abajo, en magnesio ayuda, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que dependiendo de la fuente de harina, de minerales que utilicemos, nos va a cambiar el lixiviado, pero esto para que tengamos que hacerle un análisis y saber qué estamos aplicando, ¿no? Esto por lo que más adelante en el manejo es necesario saber. Supermagro, aquí el Supermagro vemos una zanja que es de 1 por 5 metros. Luego tiramos la biobolsa que viene más grande, como de 7 a 8 metros para poder hacer lo que está acá terminado, que es una biobolsa que tiene los extremos cubiertos y sometidos a una cubeta que tiene agua. Esto porque la fermentación ahí es anaeróbica, no es aeróbica como en la composta o en el lisiado. Aquí se da en ausencia de oxígeno, entonces aquí empiezan a actuar otras bacterias ácido lácticas. ¿Por qué? Porque las tomamos del rumen y también del suero de leche, ¿no? Entonces, aquí vemos unas imágenes de cómo es el proceso de instalación, pero vamos, qué es lo que lleva. Y se llama Super Magro, comenta ahí los escritos que en los años 70, en Brasil, un productor de manzanas orgánicas llamado eh, apellidado Magro, una etiqueta aquí no me deja ver el nombre, Del vino, Magro. asistido por el doctor Sebastián Piñeiro, generaron esta mezcla, ¿sí? Una mezcla muy simple y que
colectaron estiércol rumiante, lo fermentaron, concentración entre un 5 y un 15 de los compuestos de fermento, y les funcionó, y entonces empezaron a hacerlo ya en general. En general, los supermagros pueden ser tan variados como los elementos que tengan, pero debe de cumplir ciertas características, que debe ser con microorganismos que fermenten en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y que estos microorganismos empiecen a degradar lo que nosotros le pongamos, si es harina de roca, si son elementos. Aquí lo que nosotros hicimos fue ciertos sulfatos de diferentes materiales, sulfato de zinc, magnesio, cobre, hierro, también nitratos, harina de roca de diferentes fuentes. Y dice, y no se recomienda aplicar más de 5% de harina de roca en total del fermento. Entonces, de ahí viene. Entonces, todo esto, principalmente el doctor Miguel Ángel lo adaptó a lo del proyecto, que funcionó muy bien, tanto las biobolsas como también la cantidad y la forma de aplicarlo, perdón, de elaborarlo. Aquí vemos otro trabajo donde se midió qué contenían estos supermagros elaborados por el proyecto. Primeramente vemos la biobolsa ya, aquí vemos que el técnico le adaptó un tubo PVC, unas abrazaderas al recipiente con agua, porque cuando se está haciendo la fermentación, estos sueltan gases y entonces el agua llega y suelta, pero no permite que entre nada de oxígeno, entonces para que se mantengan las condiciones de anaeróbicas. Eh, de acuerdo a los elementos que les pusimos, aquí vemos que hay nitratos, sulfatos, hierros en sus dos formas, potasio, fosfato, otra vez nitrato pero en forma amoniacal, calcio y magnesio. Y también encontramos microorganismos, bacterias, dice, hongos no tuvimos, bacterias solucionadoras de fosfatos y también bacterias solucionadoras de nitrógeno. No son, digamos, bacterias fijadoras, ahí está mal. Y bacterias antagonistas dañinas que provocan la pudrición, por decirlo así, no las encontramos. Entonces, esto no nomás es nutrición, es que los microorganismos actuaron allí al degradar. Por ejemplo, a ver, me voy a pasar la siguiente, por si no lo tengo y lo explico. No lo tengo. Entonces, eh, la forma en que lo hicimos fue, una vez conocidas las cantidades de sulfato, de nitrato, el recipiente es de 5.000 litros para comenzar, sí, por eso es que le explicaba las dimensiones de la zanja, entonces de 5.000 litros. Una manera fue hacerlo en 50 días, se dividió en 5 partes, los elementos. ¿Por qué? Porque agarramos 1.000 litros en una primera instancia, aplicamos las bacterias del rumen, la del ácido láctico y la melaza, que es la fuente de energía entonces les dimos un tiempo, ¿sí? De una semana en promedio, para que éstas se reprodujeran. Y una vez que estuvieran reproducidas, se les empezó a aplicar los minerales, una cantidad cierta de harina de roca, de minerales, no todo. ¿Por qué? Porque entonces las bacterias que están ahí no iban a poder controlar el momento. Entonces, estas llegan, empiezan a degradar, a alimentarse y forman más bacterias. Una vez que pasó este tiempo, a otros 10 días, 8 días, dependiendo, si una manera de darnos cuenta era que ya no empezaba a burbujear gas. Entonces ya la fermentación ahí ya ha estado. Entonces aplicamos la otra cantidad y otros 1.000 litros. Y así, de tanto de melaza, otra cantidad, de suero de leche, para ir aumentando la microbiología y la capacidad degradadora de los minerales que le estamos dando hasta llegar a los 5.000 litros y esperar otra semana hasta que ya no soltara gas y ese supermagro ya estaba ya. Entonces, entre 50 y 60 días se produce un supermagro de calidad que, aparte de esta característica y de tener estos elementos, la cantidad de estos elementos comparado con un lisiado es 10 veces más, ¿no? Por decirlo de una manera, pero todo eso es relativo y va a estar nos va a corresponder dependiendo de lo que nosotros le pongamos en su mineral, que queremos que esas bacterias degraden, ¿no? Entonces, esa fue la manera que lo hicimos. Dice, los parámetros supermagro, pues dice, en condiciones de fermentación tiene que estar, ¿no? Y de 40 a 60 días, con estiércol fresco, nosotros utilizamos, puede ser estiércol fresco, pero se recomienda del rumen porque es más puro o más concentrado que el estiércol fresco, pero si no se tiene, se puede utilizar estiércol fresco de un 15 o un 20%, suero de leche de un 10%, minerales, sí, de 5 días, melaza, lo que le comentaba ahorita para la energía,
sustancias ácido reductoras, que son las que permiten el fermento, por eso los pHs son de 7 hacia abajo. Y un ORP entre 150 y 350 milivolts. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahí no hay oxígeno, no hay oxígeno, entonces el ORP es negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo utilizar ese super magro en suelos donde son muy arenosos, donde están muy areados para aplicarlos. Por ejemplo, aquí dice un suelo arriba de mayor de 400 milivolts es muy oxidante, dice. Entonces, dice que son compuestas también, digamos, áreadas y revisar la aireación continua. O sea, debemos bajar para no ser muy oxidantes. Tenemos que oxidar, sí, porque ahí debe haber una degradación. E incluso hay microbios que benefician a esta condición. Y luego está ligeramente oxidante, está el que de 0 a 100, que a menos 100. Pero ahí ya son casos de fermentación donde no debe haber oxígeno. Entonces, ya una vez que tengamos el supermagro con estos elementos negativos de ORP, podemos irlo a aplicar al terreno, pero siempre ir manejando los parámetros conocidos. El monitoreo de estos parámetros, le llamamos supermagro, lixiviado, son cada esos tantos días o semanas, y aquí vemos los diferentes parámetros. Nosotros hicimos eso, estos son lecturas del lixiviado de que se hicieron los 14 faros, de las diferentes muestras que mandaron los técnicos, y vemos que el promedio de pH, cuantía sólido y ORP está dentro de lo que menciona digamos, el doctor Quero, que es 12, arriba de 12, el pH arriba de 7.5, cuando está arriba de 12, o sea, el promedio fue 12, pero hay otros más altos, sólidos y sueltos totales. El ORP en promedio fue negativo, que digo, es cuando ya o se hace en fermentación, o un lixiviado que está, digamos, que se hizo y se guardó o no se utilizó y está perdiendo oxígeno y entonces va reduciéndose. Eh, Ahora, esto es lo que aporta, ¿qué van a aportarnos en general estos tres bioinsumos que mencioné y que son los que impactan mayormente y se aplican en mayor cantidad? ¿Qué nos está aportando al suelo? Dice, son iones, positivo o negativo, o sea, eh, estos iones son los que van a entrar a la planta. Están en la solución nutritiva del suelo, están en la arcilla del suelo y que tienen que entrar a la planta. Entonces, estos son los que van a dar estos iones. Pero dependiendo qué cargas o qué ORP o qué pH van a facilitar la entrada a la planta o la van a afectar, va a depender de esto. Entonces, ¿qué nos dicen las sales conductoras eléctricas? Que es la pH. O el regular de cargas eléctricas, perdón, ya dije el pH, la autoridad eléctrica también. Flujo de electrones. Si el ORP es muy oxidante, va a haber un flujo de electrones hacia el suelo, hacia la solución, para reducir su grado de oxidación. Por eso se dice reducción, porque están muy oxidados, están, digamos, moviéndose mucho, mucha energía y se va a reducirse para estabilizarse. Y materia orgánica, aquí vemos que de manera general los suelos de textura arenosa manejan poca conductividad eléctrica porque no retiene mucho solución del suelo, pH de 5.5 a 7, ORP mayores a 400 porque son muy ventilados, que entra mucho oxígeno, materia orgánica por debajo del 1.5, la limosa aumenta la continuidad, el pH se mantiene entre 6 y 7, el ORP se mantiene entre los 200 y 400, que son las condiciones, digamos, en que mayormente crecen los cultivos, y una materia orgánica de 1 a 3. Y la arcillosa, pues aumenta, como hay muchos, digamos, arcillas finas, puede retener más la humedad, puede retener más el agua, los nutrientes y aumenta la conductividad eléctrica, el pH puede tirar alcalino y el oxígeno ya no está tan presente, que está dentro de las arcillas ya no, entonces están a menor de 200 y la materia orgánica aumenta. Entonces, digamos, sabemos que un suelo franco o que tenga estas tres características en diferentes
porcentajes, pues sería el ideal, ¿no? Entonces, si esto va aquí y me va a impactar, yo si tengo un suelo con RPD arriba de 400, pues me conviene tirar lixiviados y supermagro con ORP negativos, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de lo que vimos en el proyecto, en qué pH andan los diferentes insumos. Aquí vemos que los bioles, que son fermentos ácidos de naranja, de cítricos, pues andan entre 4 y 5, perdón, entre 4 y 5 de pH. El supermagro ya anda entre 6 y 7, ¿no? 6 pasadito. El lixiviado lombriz, pues de 7 a 9, como le comentaba. El lixiviado mineral, que anda entre ellos también, ¿no? El caldo sulfurcálcico, que es otro bioinsumo que hacemos, pero este más para plaga, que también se puede tirar al suelo, pues mira, anda es muy alcalino, pues imagínense, se hace con azufre y cal. El agua de vidrio también anda arriba de los 10 porque pues se hace con ceniza, que también es una sustancia muy alcalina. Entonces, estos, dice, los bioinsumos fermentados que obtienen pH alcalino están fuera de rango. O sea, si tenemos haciendo un supermagro que debe ser fermentado y sus pH son alcalinos, es que algo está mal, se está oxidando, pusimos demasiada ceniza, demasiados productos que aumentaron a ser pH alcalino. Entonces, si por algo se nos subió, entonces hay que neutralizarlo o bajarlo, ¿sí? Con bioles ácidos o todo lo que ayude a bajar esa alcalinidad. Entonces, si están alcalinos, estamos fuera de rango óptimo. Por su parte, los insumos realizados a través del lixiviado manifiestan altas concentraciones de OH, lo que obedece a una alcalinidad. O sea, está más propenso a ser pH alcalinos, como decía Quero, lo que son lixiviados, que donde sí hay presencia de oxígeno, ¿sí? La eléctrica, aquí vemos otra escala y tenemos una tabla donde dice cuáles son los cultivos sensibles, moderados, tolerantes, muy tolerantes y los que ya no son adecuados. Entonces, el maíz es tolerante, digamos, de moderadamente tolerante a tolerante, pero se maneja más entre 2 y 4 de conductividad eléctrica de 1.100 por centímetro. Entonces, también vemos una tabla acá, una gráfica. En esta imagen vemos eh, que la conductividad eléctrica, dependiendo del tipo de bioinsumo, sube, ¿sí? Supermago decíamos, vean, 60, comparado con los lixiviados de lombriz o mineralizado o agua. Vemos, anda de un 20, ¿sí? Arriba de 20, 22, hasta un 30, 40. Pero no porque no podamos subirlo, porque podemos subirlo con diferentes minerales. Pero el supermagro anda, entonces quiere decir que tiene mayor cantidad de minerales, nutrientes, de sales minerales que ayudan a concentración. Entonces, vemos que su concentración, la leonardita hidrolizada, el caldo sulfurcálcico, como decía, o sulfato, el caldo de potásico, hasta el caldo sulfurcálcico también le metemos potasio y aumenta, ¿no? Entonces, es una de los límites de cómo medirlo. Y aquí los intervalos de IRP, no hay, digamos, una idea generalizada de qué ORP, digamos, son, no, es que dice que hay que manejarlos positivos, otros negativos, pero le decía, esto va a depender de la condición del suelo. Yo me conviene más meterle ORP negativos cuando tengo un suelo arriba de los 400 milivolts positivos, o si tengo suelos con ORP muy bajos o negativos, pues uno, un lixiviado, un supermagro con ORP positivos. Entonces hay que jugar con eso para mantenerlos en esos niveles que le comentaban, entre 200 y 400. Eh, Aquí vemos una imagen que dice oxidación, producción. La oxidación está perdiendo un electrón que se va al otro átomo, que lo gana, y se reduce. ¿Qué se reduce? Su estado de oxidación, su estado de que estar querer ganarle, quitarle más átomos a los demás, ¿sí? Pero en ese juego de ir y venir de esos iones se mueven en la solución y es lo que hace que entren a la planta. Entonces, eso es óxido de reducción o ORP, potencial redox, que de ahí viene. Y vemos que igual, eh, si vemos el cero, casi todos andan de cero hacia abajo, porque una vez que el lixiviado de lombriz o el lixiviado vacuna, entonces, se deja de estar oxigenando al ir y llevar una motobomba al cantero y verle, una vez que ya quedó y que se deja sin mover y que se almacena eso, perdió la oxigenación,
Entonces, se va reduciendo y queda con valores negativos, o sea que no hay oxígeno. Entonces, ahí es donde yo ya veo qué valores tengo y dónde decido colocarlo. Si lo aplico en el suelo, la nutrición va, pero qué tanto lo mantengo en las condiciones que se comenta que son los deseados, ¿no? Ahora, todo esto de los insumos, de cómo los elaboramos, cómo los aplicamos, qué le medimos y que deben de estar dentro de estos parámetros según la literatura y de las personas que conocen y que han estudiado. Entonces, ¿cómo lo aplico al suelo? ¿En qué etapa? ¿Qué cantidades? Aquí, por ejemplo, marcamos tres etapas o fases: la de condicionamiento del suelo, preparación del terreno, fase vegetativa y la fase reproductiva. Entonces, vemos diferentes actividades. Entonces, descompactación, aquí está el subsuelo, aplicación de harina de rocas, también puede ser, incorporación de los rastrojos del cultivo anterior, aplicación de composta, donde ya está degradado la paja, aplicación de microorganismos fijadores y solubilizadores de nutrientes, que sí puede ser fijadores porque van a estar en la raíz y pueden fijar el nitrógeno atmosférico, como pasa en ciertas variedades de frijol. De manera, digamos, foliar, aplicación de microorganismos benéficos, liberación de insectos, aplicación de lisión minerales aquí otra vez, eh, ureas recubiertas o disueltas en ácidos húmicos, potasio también, inductores de... Esta es una imagen esquemática, digamos, generalizada para irlos introduciendo en lo que le quiero mostrar aquí. Ya sabiendo esto y que contamos con los bioinsumos, eh, pusimos 5 categorías: mejoramiento de suelo, control de malas hierbas, siembra, nutrición y manejo, que son las que le dije en un principio, cuáles impactaba más en el rendimiento, que es lo que andamos buscando. Entonces, en el mejoramiento del suelo o que es el acondicionamiento del suelo, podemos hacer tratamiento de rastrojo, microorganismos, descomposición de materia orgánica, violes, humato de potasio, microorganismo montaña, lubricomposta, lixiviado, ahí está, composta pero tipo bocachi, caldo sulfocálcico como mejora del suelo, herbicidas orgánicos. Aquí, como comentaba la doctora, perdón, se utilizaron dos eh, de marcas que ya, yo creo que ya se venden, que son el Herbitech y el Kill Herbs, y otro en proceso de investigación. Pero estos herbicidas son como, digamos, por mencionar un químico, es como el paraquat o el camoxone, que son herbicidas de contacto, donde caen, a secar la planta, pero no son sistémicos y no se van hasta la raíz. Una vez muerta la planta y si hay humedad y queda un broto, vuelve a brotar. Entonces, lo comparamos con esto, con paraquat o gramoxone, y tiene un efecto muy similar con ese herbicida. Entonces, eso es lo que nosotros podemos decirles de esto que nosotros estudiamos. Más allá de otro, no lo probamos. En la siembra, pues las tratadas con las micorrizas y ácido cítrico. En la nutrición, otra vez, humato de potasio. Cuando ya estaba la planta, al inicio, al cierre del cultivo y de manera foliar. Otra vez lombricomposta, lisiviado, super magro, ¿sí? Fertilizantes quelatados. Y aquí por último tenemos las plagas y enfermedades, pues aquí agua de vidrio, el caldo sulfocálcico que tiene muy buena respuesta contra trips, el caldo sulfocálcico, liberación de insectos, extracción de feromonas para conocer la llegada del gusano cogollero, insecticida de trastos vegetales, plantas alelopáticas alrededor de la parcela. Entonces, si de esta estructura que están viendo de cada categoría y ustedes la aplican y ahí los bioinsumos, entonces eh, se va a reducir mucho la cantidad de agroquímicos. No digo que, como nosotros vimos, que se redujo un 50, un 60%, un 30%, que se va a quitar todo al 100%, no, porque es un proceso, pero sí se puede, ¿no? Entonces, se va a bajar mucho, lo que concuerda con los datos que comenta la doctora, ¿no? De lo que se redujo de agrotóxicos. Sí, seguimos esta estructura de aplicación de insumos de acuerdo a la etapa en la que estemos. Entonces, ya tenemos los insumos, tenemos la época de aplicación, para qué sirve. Entonces, dice que, ¿cómo lo aplicamos? Ahora los insumos, si son, digamos, sólidos o líquidos. Dice, de manera general, varios autores coinciden que para producir 1 tonelada de grano de maíz es aplicar 20 unidades de nitrógeno o kilogramos, voy a ponerlo en promedio. Hubo otros autores así que 22, otros 24, otros 25, pero eh,
vamos a mantener esta constante de estos 20. Aún así, si son variedades híbridas o de baja o media o alta producción. Por ejemplo, de baja producción son las zonas, por ejemplo, un híbrido de acá del noroeste de México, si lo llevamos al centro o sur del país, pues no nos va a rendir porque hay el factor que no lo podemos mover tan fácilmente, controlar, es el clima, ¿sí? Los grados día, la temperatura, la humedad relativa. Entonces, cada material que han liberado o venden las empresas está adaptado a esa zona. Entonces, tiene su potencial, ¿sí? Por ejemplo, los criollos o variedades ahí son de 3 a 5 toneladas, que en el proyecto estas nos dimos cuenta que producían 3 toneladas, punto 5, y con el manejo se fueron a 5 hasta 6, así, que dieron el potencial. Eh, entonces ahí vamos a utilizar de 60 a 100 unidades, ¿sí? No más, porque estaríamos tirando fertilizante, sobre fertilizante. Hay zonas de media producción de 7 toneladas, que es, digamos, otros productores que tienen mejor manejo, el clima están más, no están, digamos, tan cálidos, tan templados, y los materiales se adaptan. Entonces, eh, con de 140 a 200 unidades cumplimos con el requerimiento de la planta. Y hay zonas de alta productividad, de 12 a 16, incluso hasta más, y entonces ahí las unidades suben de nitrógeno. Ahorita estamos hablando de nitrógeno, ahorita voy a hablar de los otros elementos, pero para que se vayan dando cuenta que esto antes lo va a ocupar sea química o sea orgánica, pero de los insumos, pero los insumos traen muchas más otras ventajas que no tienen los químicos, ¿no? Dice aplicación de micronutrientes. Aquí pongo una gráfica de una empresa que vende, ¿sí? Lo puse nada más como referencia, no por recomendarlo, nada. Simplemente que vean que hay una relación de fósforo y potasio con respecto al maíz, que es 3-1-2, que por cada 3 unidades de nitrógeno va una de fósforo y 2 de potasio. Aquí el potasio no se ve tan así que sea 3-1-2, pero hay otros estudios que si nosotros hacemos un promedio nos va a dar esa relación 3-1-2. E incluso ustedes mismos pueden tomar ciertas plantas completas con todo el azúcar y llevarlas a hacer un análisis, mezclarlo, hacer un análisis y le van dando más sobre esa relación. Igual el calcio, el magnesio y el azufre, que son elementos menores, también tienen una relación con respecto a los primeros tres, y los micros también tienen otra relación de todos los elementos que ocupan. Entonces, siguiendo estas recomendaciones, sabiendo lo que tenemos en nuestros lixiviados y compostas y eso, podemos aplicarlos para, en gran medida, suplir la nutrición que ocupa la planta, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo de cómo aplicarlos, en qué diferentes etapas. Digo, presiembra, primer riego, segundo riego y tercer riego. Lo puse en riegos, aunque cada una coincide con el cierre cultivo, que es cuando ya la planta crece y ya no permite la entrada, o es la última que va a permitir la entrada del tractor para no quebrar las plantas, floración y llenado del grano, ¿no? Eh, Puse un ejemplo de un maíz de alto rendimiento de 18 toneladas por hectárea, que sí los hay, para acá, para el noroeste. Dice, aplicar de NPK 300, 120 y 240 unidades, respetando que por cada tonelada ocupamos 20, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplican? Aún sabiendo ya lo que ocupo, bueno, pero siempre me voy hasta casi 150 unidades, que sería la mitad de lo que vamos a aplicar de nitrógeno, ¿sí? De fósforo me voy a 60 unidades, de la 120, la mitad. Y de potasio, 20-30. ¿Y eso por qué? Porque el potasio, digamos, es un elemento que en las células aumenta el potencial osmótico, entonces mantiene la célula turgente. Entonces, se va ocupando más cuando la floración o el llenado del fruto, para darle esa turgencia, incluso ese sabor. El fruto empieza de poco. A la siguiente aplicación disminuye el nitrógeno, el fósforo se mantiene, lo ponemos en 50, y el potasio sube arriba de 40 a 40. Y en la tercera etapa volvemos a bajar nitrógeno, subimos casi el potasio, la misma cantidad de nitrógeno, y aplicamos lo último de fósforo. Si se dan cuenta, en el tercer y última etapa ya no va a nada de fósforo, está en cero. Y el nitrógeno también es la parte más baja, y el potasio sube, ¿sí? ¿Por qué el nitrógeno empieza más cantidad y va bajando? Porque la planta va creciendo y el nitrógeno es estructural, es proteínas tanto de metabolismo como de estructura. Entonces, el nitrógeno va en cada proteína, ¿sí? Entonces, ya va creciendo la planta, ya no ocupo crecer tanto, ya ocupando menos, 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 y ocupo ya
mayor potasio para el llenado del fruto o del grano en este caso, y de fósforo como es un elemento que, digamos, se degrada más lento, su movimiento es más lento, entonces se tira al principio casi entre los primeros y el segundo río el 90% y el último por ciento, y al final ya no tiene caso porque ese fósforo ya no lo va a tomar esa planta. A lo mejor si se queda en el suelo lo va a tomar el cultivo que sigue, ¿no? Entonces, por eso se hace de esta manera. Aquí van a aplicar estas cantidades sin tomar en cuenta lo que tenga en el suelo. O sea, no que no lo tomen en cuenta el suelo, sí que no quiero degradar el suelo, no quiero quitarle el suelo. Entonces, yo se lo aporto, ¿no? Para irlo enriqueciendo tanto nutricional como biológicamente. Entonces, este sería un ejemplo de la aplicación de los insumos y en las etapas. Y concluye lo que cita, el maíz va a necesitar estas unidades de NPK, independientemente si es orgánica o química. Sabemos que la orgánica es mejor por las cantidades y la microbiología y los quelatos y la materia orgánica, la retención de agua, de la microbiología, de todo eso. Entonces, ese sería el aporte que yo estoy haciendo y pues las dudas que tengo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Voy a hacerle mención de algunas preguntas que se han ido Sí, colocando en el chat, aunque igual mencionarle a los compañeros que por ahí en el chat algunas preguntas se han ido respondiendo el doctor Miguel. Por ahí revisen, por ahí puso unas ligas que igual ya las hemos copiado para compartirlas, ¿no? En relación a los sitios en donde se puede encontrar mayor información al respecto. Los técnicos preguntan o varios técnicos preguntan sobre los rangos óptimos para los bioinsumos y también los momentos en los que se deben de medir esos rangos. Sabemos de que pues a lo largo de la plática los fue mencionando, sin embargo también ellos hacen sí. mención de un manual que por ahí queda pendiente, dice, para poder ellos tener esa información. Bien. Voy a ver si aquí en la presentación. Ahí están los rangos. A lo mejor fui demasiado rápido, pero por los tiempos. Aquí vemos el pH, digamos, y luego en la parte de pH explico más cómo es que esta fase mesófila y luego termófila. Ahí está, digamos, que la temperatura no debe exceder de los 70 grados. Si se excede, tenemos que estar, digamos, aplicar agua para bajar esta temperatura y no nos afecte a los microorganismos benéficos también por la misma temperatura. Eh, el pH que debe estar 7, de 7 a 7.5, ¿sí? Si se sube también esta alcalinidad, también hay que bajarla con diferentes, digamos, perdón, no me puse compartir otra vez, ahí. ¿Sí se ve ahí? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, Entonces, le decía, yo digo que fui demasiado rápido, pero las preguntas que me están haciendo, ahí está y voy a ser repetitivo. Entonces, en las compostas hay una fase mesófila, que es los primeros 5 días, que es la mezcla, luego viene la termófila, donde va a subir la temperatura hasta llegar hasta los 60, 70 grados. Pero una vez, si estoy monitoreando cada 3 días, incluso ahí dice cada 5 días, cada 10 días, y veo que esos parámetros oye, aquí dice que debo de que no se me vaya a subir de 70 grados centígrados, eh, y si me está subiendo a 75, 80, ¿qué debo hacer? Aplicarle agua para que baje esa temperatura. ¿Por qué? Sí va a haber degradación y todo, pero microorganismos benéficos que ocupamos, que estén ahí, van a morir también, ¿sí? Eh, el pH, una vez que pasa esta fase termófila, se mantiene en 7, 7.5, 7, 7, 7.5, que es como eh, la mayoría de los autores concuerdan, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, dice aquí un pH con demasiado, digamos, arriba, o de ser alcalina. Entonces, si está muy alcalina arriba de 9, también debemos de bajar ese pH aplicando suero de leche o sustancias ácidas como limpiadores de naranja para que no se nos suba ese pH arriba de 7, porque también eso va a hacer que empiece amoníaco, empiece a evaporar amoníaco, ¿no?
¿Cuál era otra pregunta, por favor? Sí, una pregunta aquí muy interesante respecto a los rendimientos que se han venido mencionando es conocer las cantidades con estas fuentes, ¿no? Orgánicas para Sí. Ah, ok. obtenerlos. Ya. Sí, por eso cuando hacemos los minerales, perdón, el lisiado mineralizado, el supermagro o la composta, debemos saber qué le aplicamos y una vez que estén, hacerle un análisis para saber qué tanto nitrógeno, qué tanto fósforo y potasio principalmente tenemos, para en base a eso, a esa cantidad de reducir, saber qué estamos aplicando. Un ejemplo así que tengo yo es, por ejemplo, la composta que algunas empresas elaboran acá, que traen entre un 2 o un 30%, perdón, entre un 2 y un 3% de nitrógeno, que así de primero resultaría que muy poco, un 2%. Entonces, una tonelada que trae 20 kilos. Entonces, 10 toneladas ya son 200 kilos, ¿sí? Y, y si ellos no la elaboran y el costo está más o menos en 800,000 pesos la tonelada, yo ocuparía 8,000 pesos para comprar 10 toneladas, que me estarían aportando los 200 o 300 kilos de nitrógeno que yo ocupo ya de entrada para mi requerimiento de maíz para todo el ciclo. Eso nada más sería con composta. Ahora, no, la composta no la puedo tirar una vez que ya hay cierre de cultivo, porque es sólido. Tengo que explicarlo, preparación de terreno y en la siembra, o incluso antes del cierre de cultivo, pero no voy a poder aplicarla toda. Entonces ahí es donde me voy con el lixiviado, que es líquido, en los riegos, o de manera, digamos, foliar. Entonces, también debo conocer qué porcentaje trae ese lixiviado y en base a ese, si trae un 1%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 1,000 litros me traen 10 kilos, ¿sí? Pero pues si estoy haciendo un lixiviado y tengo estanques de 10,000, de 20,000 litros, entonces ahí tengo para poderle suplir los 50, 100 kilos o unidades, perdón, que me están faltando, que no le puse con la composta porque ya no me dejó ponerlo. O el supermagro, yéndonos todavía mejor todavía, el supermagro puede tener 5, 10% de nitrógeno, de acuerdo a lo que yo le haya aportado, y con eso suplo la otra cantidad que me falta. Entonces, debemos de partir que la necesidad del maíz son esas. Son 20 unidades de nitrógeno por tonelada, independiente si está en una zona de alto o bajo rendimiento, hay una relación 3:1:2, y la fuente, pues yo tengo que saber que tengo la fuente, no tirárselo así nomás, que me dijeron que no, debo saber, si no, estaríamos con los ojos cerrados si digo que tanto de composta sin saber, sin antes echar un análisis, ¿no? Ok, Si doctor. ya una vez que yo ya estandarizo mi proceso de manera particular, le pongo la misma cantidad de estiércol, de la misma tipo de paja, de harina de roca, de fertilizante o de lo que yo lo estandarizo y ya ya le hice análisis. Muy seguramente todas las demás veces va a salir muy similar. Entonces ya no necesito estar haciendo análisis, ¿sí? Pero sí las primeras veces para conocerlo. Muy bien, sí, por ahí va la otra pregunta respecto a que son diferentes los insumos que se utilizan para la elaboración de los bioinsumos. Entonces, ¿cómo podríamos mantener, ¿no? la calidad de ellos? Y bueno, y la otra sería en dónde poder hacer un análisis que sea confiable y que pues esté en el corto tiempo, ¿no? Sí, ya hay laboratorios, en Culiacán, por ejemplo, hay un laboratorio que se llama Master Lab, hay otros laboratorios en Guanajuato, donde se puede mandar a hacer la muestra, a analizar esa muestra. Entonces, de manera regional puede haber laboratorios que lo hagan. La calidad se mantiene siguiendo estos parámetros. La cantidad va a ser muy variable porque vamos a depender de los materiales que tengamos a la mano, pero pues van a aportar algo.